Se supone que los superhéroes de los cómics y las películas de los Hombres X han adquirido poderes extraordinarios, tales como el control de Magneto sobre los campos magnéticos y el de Tormenta sobre el clima a través de mutaciones genéticas espontáneas. Resulta entretenido pero bastante descabellado desde el punto de vista científico, y no solamente debido a que estos poderes son imposibles. Este planteamiento sigue la propuesta del saltacionismo, es decir, el concepto de que la evolución avanza a grandes saltos, cuando los individuos adquieren mutaciones masivas que les permiten desarrollar nuevas tareas. Lo cierto es que la genética de poblaciones barrió este concepto a principios del siglo XX, y es que la evolución se produce a través de pequeñas mutaciones que pueden dar lugar a cambios rápidos cuando son seleccionados por el ambiente. Hablar de superhéroes es increíble, pero dejemos la ciencia ficción por un lado y hablemos de moscas mutantes. Apuesto que no lo habías escuchado, ¿verdad? ¿Qué tal, chicos? Soy Gerardo y el día de hoy vamos a hablar sobre mutaciones genéticas. Comencemos. En la actualidad se ha demostrado que las grandes mutaciones no representan la fuerza transformadora de la evolución. Sin embargo, la evolución no podría tener lugar sin la existencia de alteraciones genéticas de algún tipo. Para que las distintas características se hereden de generación en generación de manera fiable, es necesaria una copia digna, aunque no exacta, del código genético. Estos pequeños errores en el proceso de copia o mutaciones pequeñas representan el material básico de la evolución, algo así como las chispas que encienden su fuego. Se dispersan como una especie de resplandor por el efecto de la selección natural y se consumen lentamente en el contexto de la deriva genética, o bien no llegan a aprender y desaparecen. En 1909, el genetista Thomas Hunt Morgan observó una mosca con una mutación extraña, a la que le llamó ojos blancos, debido precisamente a la coloración de sus ojos, contraria a la normal, que es roja. Analizando esta mosca al microscopio, Morgan descubrió que era un macho y decidió usarla como semental para así poder observar cómo iría pasando de generación en generación la nueva característica de los ojos blancos. Toda la descendencia de esta cruza resultó tener los ojos rojos, lo cual hizo sospechar a Morgan que algo había ocurrido, pues el color de los ojos del padre no podía haber desaparecido. Decidió entonces tomar un par de hijas moscas y cruzarlas entre sí, simplemente para ver qué pasaba. La sorpresa de Morgan fue muy grande al observar que entre las moscas nietas, solo los machos presentaban ojos blancos. Estos experimentos se convirtieron finalmente en una especie de mina de oro, debido a la mutación aleatoria. Su equipo de investigación había incrementado la probabilidad de descubrir un evento fortuito de este tipo mediante el cruzamiento de millones de individuos, pero las mutaciones espontáneas son tan infrecuentes que se requiere de una enorme cantidad de especímenes para detectarlas. En cualquier caso, la introducción del método para acelerar la evolución mediante la inducción de mutaciones iba a transformar con rapidez la potencia de investigación acerca de las moscas. La idea revolucionaria vino de uno de sus alumnos, un judío de Nueva York llamado Hermann Müller. Este investigador teórico brillante había demostrado que sus ideas eran claves para explicar el trabajo acerca de los cromosomas que los investigadores de la mosca habían llevado a cabo. Sin embargo, no había participado en los experimentos y por ello su reconocimiento en las publicaciones del grupo era escaso. Molesto por ello, Müller discutió con su maestro y se trasladó a Texas para trabajar por su propia cuenta. Müller estaba fascinado por las mutaciones y también por los recientes logros de Ernest Rutherford relativos a la desintegración del átomo. Al igual que los átomos, los genes habían sido considerados, en términos generales, entidades irreductibles o inmutables. Müller pensó que si era posible modificar la forma atómica, quizá también sería posible alterar artificialmente los genes. De ser así, ¿podría ser la radiación un posible agente de este cambio? En 1923 comenzó a exponer a la mosca de la fruta a los efectos del radio y de los rayos X, con objeto de comprobar su hipótesis. El primer experimento tuvo escasos resultados, al tiempo que parecía que los rayos X causaban mutaciones. Era difícil demostrarlo, debido a que este método originaba un desafortunado efecto adverso, que consistía en la esterilización de los insectos, lo que hacía imposible determinar lo que podría ocurrir en su descendencia. Sin embargo, en noviembre de 1926, Müller consiguió aplicar las dosis correctas de radiación cuando expuso a los rayos X a moscas macho y después las cruzó con hembras vírgenes.
obtuvo descendientes mutantes con una frecuencia sin precedentes. Al cabo de unas pocas semanas había generado más de 100 mutantes, es decir, la mitad de los mutantes espontáneos identificados en los últimos 15 años previos. Algunas de las mutaciones eran letales, pero otras no lo eran, y se transmitían fiablemente a las generaciones sucesivas, tal como lo había predicho Mendel. Müller observó zonas de ruptura en los cromosomas de las moscas, y su interpretación correcta fue que se debía a la radiación, lo que daba lugar a la aparición de alteraciones aleatorias en su estructura genética. Con frecuencia las modificaciones que se producen son tan graves que causan el fallecimiento inmediato del individuo, o bien alteran de tal manera la adaptación que desaparecen rápidamente del conjunto de genes. Sin embargo, en ocasiones el resultado es una pequeña mutación puntual, es un gen concreto que da lugar a la aparición de una ligera variación fenotípica que se puede diseminar en una población mediante los mecanismos de la selección natural o de la deriva genética. La radiación puede influir artificial y rápidamente este efecto en el laboratorio. En la naturaleza, esta misma secuencia tiene lugar a través de los errores aleatorios en el mecanismo de copia o por la exposición a agentes mutágenos ambientales como la luz ultravioleta o ciertos productos químicos. Con el trabajo de Müller, ahora la ciencia poseía una herramienta para provocar mutaciones en masa en los organismos de laboratorio, lo que incrementó la velocidad y la eficacia con las que se podía abordar el estudio de la genética. Asimismo, este avance también permitió vislumbrar que sí era posible inducir las mutaciones, también lo era manipularlas. Esto significaba que se podría acelerar artificialmente la evolución mediante la exposición de organismos a la radiación, con un cruzamiento selectivo subsiguiente de cualquier mutante que hubiera adquirido los rasgos deseados. Cuando Müller presentó sus hallazgos en una serie de conferencias a finales de la década de 1920, se convirtió en la máxima celebridad en el campo de la genética. Müller propuso que la radiación se podía utilizar para conseguir nuevas variedades agrícolas. Otros científicos demostraron al poco tiempo que la radiación podía crear mutaciones transmitibles en el maíz. Los productores de plantas siguen aplicando la mutagénesis mediante los rayos X para la creación de nuevas variedades, a pesar de su origen un poco natural. Estas cosechas son perfectamente aceptables para los agricultores orgánicos, al tiempo que, curiosamente, otras formas de ingeniería genética no lo son. Müller sugirió con un gran acierto que eran posibles otras aplicaciones en la medicina y la industria, e incluso señaló que las mutaciones artificiales se podían utilizar para dirigir la evolución del ser humano en un sentido positivo. Otra consecuencia de los descubrimientos de Müller de que la radiación no suele influir de manera benigna o neutra sobre los genes. La mayor parte de las mutaciones que dan lugar en el ADN no son inocuas ni neutras, sino catastróficas. Un elevado número de moscas mutantes de Müller murieron y otras quedaron esterilizadas. En organismos con un ciclo vital mayor que el de la Drosophila, incluyendo el ser humano, este tipo de lesión genética causa con frecuencia cáncer. Los genetistas desempeñan un papel clave en la conciencia sobre los peligros de la radiación, especialmente en la era atómica, que siguió al proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial y a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Figuras tan relevantes como Müller y el científico Linus Pauling utilizaron sus conocimientos acerca de la radiactividad en el ADN en una campaña contra la realización de pruebas nucleares atmosféricas. A Pauling se le consiguió su segundo premio Nobel. En este caso era el de la paz por su papel en estas campañas. Los efectos beneficiosos de los experimentos que Müller realizó con rayos X no se limitaron a los avances en la genética y en la agricultura, también hicieron que la humanidad fuera más consciente de una grave amenaza para la salud.